Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es la legendaria batalla entre el primarca Yagatai Khan y el primarca demonio Mortarion en el asedio de Terra. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, primero que todo quiero agradecer a los miembros del canal que eligieron este video en votación. Su aporte es vital para que yo pueda seguir subiendo contenido. Y para todos aquellos que quieran volverse miembros del canal y aportar desde ya, mil gracias. Ahora sí, fuente y contexto. La fuente es la novela del asedio de Terra, Warhawk. Y el contexto: Mortarion, el primarca demonio, ha sido elegido por el señor de la guerra, Horus Lupercal, como el líder de las fuerzas que van a tomar el palacio imperial. A sabiendas de esto, a sabiendas de que Mortarion se dirige a dar el golpe definitivo en contra de las defensas imperiales, el primarca de las cicatrices blancas, Yagatai Khan, ha decidido no quedarse parado en un solo lugar y esperar la llegada del Señor de la Muerte. Va a ir a enfrentarlo él mismo en sus propios términos. Paso a leerles el extracto. Ambos habían cambiado muchísimo. El Señor de la Muerte se había liberado de sus antiguas ataduras, volviéndose grotesco y monstruoso. Ahora solo tenía forma humana en su contorno. Su delgado cuerpo albergaba una destartalada armadura en corrosión y descomposición, un montón de paneles sueltos y tela amosa, aparentemente a punto de desmoronarse en cualquier momento. El aire a su alrededor era acre, impregnado de una pestilencia que revolvía el estómago y dificultaba la respiración. Estaba arruinado y, sin embargo, exaltado, lisiado, pero más fuerte que nunca. Así que el antiguo encuentro significaba poco. Entonces había sido una cuestión de velocidad contra inamovilidad, y cualquiera de los dos enfoques podría haber salido victorioso. Ahora, sin embargo, los parámetros habían cambiado. La fuerza bruta de Mortarion había crecido de forma obscena. La disformidad corría densamente por sus venas, latiendo bajo una piel profundamente mutada. Cada vez que se movía, la realidad se flexionaba a su alrededor, retrocediendo ante la violación de la ley natural. Su gran espada mostraba reflejos del reino infernal que se extendía más allá. Sus jardines podridos, su carne atormentada, sus fértiles campos de hedor. ¿Qué podía él, el Khan, oponer a todo esto? ¿Su antigua destreza con la espada? ¿Una buena armadura? ¿El residuo de aquella famosa rapidez? No era suficiente. Sin embargo, tenía su odio. Era diferente a antes. En Próspero, la conversación entre ellos había sido de arrepentimiento sobre todo. Ambos estaban decepcionados por lo que el otro estaba desperdiciando. Ahora su odio era infinito como el vacío. Demasiados habían muerto en Cátulo como para que fuera de otra manera. Sus guerreros, sus barcos, su consejero, todos devorados por el monstruo que tenía ante él. Todos debiendo sus muertes a esa única alma. El Khan poseía eso, poseía su furia, profunda como el núcleo del mundo, alimentando cada golpe y zarpazo de la gran espada Dao. Poseía el filo de la venganza para impulsar sus extremidades, para encontrar la grieta que pudiera herir esta horrible amalgama de posthumano y yaksha, para seguir adelante contra lo imposible. Chocaron entonces, agrietando la piedra bajo sus pies al apoyarse en ella. El White Tiger se enganchó en Silence, liberando una explosión de fuerzas mezcladas, y ambos empujaron uno contra el otro, probando fuerza y aplomo, sintiendo la armonía de sus armas y calibrando su impacto en la fuerza de sus portadores. El Khan retrocedió primero, intercambiando más golpes rápidos, más contundentes y veloces. A su alrededor, el ruido de un combate más amplio se filtraba desde las cubiertas inferiores, un coro de gritos y explosiones indescriptibles.
Los golpes se aceleraron, aumentando rápidamente hasta alcanzar una fuerza y precisión excepcionales. Mortarion había acelerado, su antigua impasibilidad había sido reemplazada por una velocidad demoníaca que cambiaba de fase. Los arcos silbantes de su guadaña silbaban con voces sobrenaturales, hiriendo la atmósfera misma mientras el Khan se agachaba para esquivar su filo lacerante. Cuando ese acero forjado en la disformidad impactó, el impacto fue demoledor, estremecedor, una colisión de dimensiones tanto como de materia sólida. «Esperaba que bailaras», gruñó el Señor de la Muerte, empujando al Khan hacia atrás con más fuerza. «¿Perdiste el equilibrio y el juicio?» El Khan ya respiraba con dificultad. El avance era tan duro como se esperaba. Más difícil, quizás. Nunca se había hecho ilusiones. Movía su espada con rapidez, su filo perdiéndose a medida que la punta giraba más rápido de lo que pensaba. La guadaña la recibió con explosiones de plasma y fragmentos de ceramita, balanceándose con fuerza, crepitando con las impresiones siseantes de su coro demoníaco a medio formar. «¡Ya estás derrotado!», le dijo el Khan con voz entrecortada. «Te has convertido en lo que odias». Mortarion resopló. «Algunos odios nunca valieron la pena». «Dítelo a ti mismo, si te sirve de ayuda». La aceleración continuó. Los golpes se volvieron más densos, de lo que los cuerpos mortales podrían jamás haber propulsado. Los combatientes se estrellaron cerca, luego se tambalearon hacia una de las columnas de la galería. La mampostería se quebró, convertida en polvo, mientras los primarcas se abrían paso a través de ella. La armadura del Khan recibió su primer corte transversal, rasgando las galas, desde el hombro hasta la cintura. La sangre siguió la trayectoria del golpe, salpicando la cubierta en charcos negros. Ahora estaban solos. Habían entrado en un mundo de exclusividad, un nivel de combate que ningún otro ser, xenos o humano, podría aspirar a igualar. Solo presenciarlo, intentar seguirlo, era invitar a una especie de locura. Los primarcas se mantenían bajo férreo control casi todo el tiempo, ocultando bajo la parafernalia de la mortalidad su verdadera naturaleza. Cuando se despojaban de ella, cuando desataban su ser interior, el resultado era incluso difícil de observar y mucho menos de intervenir. «El tiempo ha sido cruel, Yagatai», dijo Mortarion, aún en calma, aún luchando consigo mismo, apartando al Khan una vez más, golpeando el oro que se desprendía de su yelmo y echando la cabeza hacia atrás. «No eres lo que eras». «Soy lo que siempre fui», gruñó el Khan, retrocediendo con destreza contra la ráfaga de golpes horriblemente perfectos y liberando los incensarios de plaga de sus cadenas. «Débil, leal, la misma cosa». Los dos se estrellaron contra la pared exterior de la galería, golpeándose con tanta fuerza que toda la sección se derrumbó como si lo hubieran torpedeado. Se arremolinaron y batieron a duelo entre los escombros, para luego salir al aire nocturno, completamente absortos en su propia contienda. El resto del planeta, el resto de la existencia, bien podrían haberse esfumado, avergonzados por la brutalidad física desatada en su superficie. Pero esa violencia solo aumentó, a cada segundo, prolongándose más y más. Mortarion casi le arrancó la cabeza al Khan de un brutal golpe diagonal. La punta curva de Silence excavó una zanja de 1 metro de profundidad en la cubierta. Al volver a sacarla, arrancó un montón de rococemento cargado de estática. El Khan se abrió paso entre la descarga para asestar un vil tajo en el muslo delantero del Señor de la Muerte, desgarrando la armadura plagada de viruela y recibiendo su primera sangre, antes de ser devuelto el ataque. Para entonces ya estaban al descubierto, azotando y golpeando uno de los grandes desembarcaderos de 1 kilómetro de ancho y 1200 metros de altura. Sobre ellos rugía la tormenta, centellando con relámpagos verdes que se cernían sobre las partes altas del puerto espacial. Bajo ellos, la mole de la inmensa fortaleza, se extendía una panoplia de escenarios y terrazas desordenadas. Cada centímetro estaba ahora en disputa.
1.000.000 de puntos de luz exponiendo a cicatrices blancas y guardias de la muerte enfrentándose. Era como si la batalla hubiera alcanzado su punto álgido, su expresión destilada, de modo que todos esos miles y miles de duelos individuales crearon su combinación Hellstad justo en la cima de la pila en descomposición. Algo para admirar y maravillarse, incluso mientras la sangre se derramaba con afán en las alcantarillas. «Para mí, esto no se trata de venganza», dijo Mortarion, con la voz áspera aún contenida. «Ahora solo estás estorbando, ¿entiendes?». El Khan se rió con furia, escupiendo dientes rotos. «No es como yo lo veo, hermano», siseó. «Estoy aquí por ti, nada más». Mortarion le asestó un revés, asestando un golpe salvaje en la garganta del Khan, antes de proseguir con un golpe descendente de la guadaña a 2 manos. «Indulgente, pero siempre lo ha sido». Otro golpe contra el yelmo. Una descarga de gas nervioso, virulento, cuando el borde mordió la espada. La destrucción de la hombrera derecha del Khan, haciéndolo tambalearse. «Dirigí a mi legión como me pareció», gruñó el Khan. «Podrías haber intentado lo mismo». El White Tiger centelleó, apuntando a los cables tintineantes del cuello de Mortarion, pero fue desviado de un manotazo. «Dirigí la Guardia de la Muerte, incluso antes de que te encontraran». El Khan se mantuvo firme ante la embestida, con los músculos rugiendo al impulsar su espada en arcos segadores. El sudor se acumulaba en su piel ardiente, mezclándose con la sangre. «No estoy seguro de que tu primer capitán esté de acuerdo». Eso desató la inundación. Mortarion le devolvió el rugido, con sus alas en alto, mientras sus poderosos brazos se agitaban furiosos y devastadores. Aplastó y golpeó al Khan contra la superficie del embarcadero, rodeándolo con columnas de veneno, destrozando el metal de sus guantaletes, agrietando sus flancos con el asta de su bastón gruñido en éter, antes de hundir el borde curvo de su torso. Para soportarlo, para no ser completamente barrido y hecho pedazos, el Khan necesitó de toda la habilidad y tenacidad que aún poseía. Para entonces, luchaba más allá de todo lo que había logrado antes, rozando los límites de lo posible. Y aún así, era golpeado, magullado, martillado, empujado a través del borde del puerto, azotado por la tormenta, como un campesino golpeado por su señor, su cabeza sonada por los golpes, nublada por bocanadas de sangre, mientras su cráneo vibraba en el yelmo. Tenía el brazo derecho fracturado, el flanco lacerado y la mejilla destrozada. Silence lo envolvía como las estrellas, crepitando con energías feroces, más rápido que el rugido de la disformidad y más pesado que el corazón de una estrella. «¡No sabes nada!», gruñó Mortarion, irguiéndose de nuevo, con sus capas ondeando alrededor mientras la marejada aullaba. «¡Nada de sacrificio! ¡Nada de negación! Eras un niño mimado, quejándote de la necesidad de estructura, mientras los demás construíamos un imperio». Los ojos de Mortarion brillaron con un enloquecido tono verde. Su rostro visible se contorsionó ahora en auténtica rabia. Era elemental, apocalíptico, fenomenal. La tempestad rugía a su alrededor, convertida en un vórtice que amplificaba cada golpe mortal, destrozando el suelo que alcanzaba y enviando sus restos a estrellarse contra la figura del Khan en retirada. «Te mostraron la naturaleza de la galaxia y te alejaste», rugió Mortarion, derribando la guadaña y casi partiendo en dos la placa trasera del Khan. «Lo acepté el dolor, miré al dios a los ojos». La tempestad de la ira de Horus se arremolinaba en lo alto, explosiones se encendieron muy abajo, creando constelaciones de plasma sobre las ruinas del puerto. Más allá, visible solo para la visión de un primarca, el asedio del palacio interior ardía, demasiado lejos para cualquier intervención. Voces impías gemían en el viento sobrecalentado, incitando, alardeando, deleitándose. «¡Huiste!», espetó Mortarion, «siempre corriendo demasiado lejos para importar principios desconocidos incluso para ti». Volvió a blandir la guadaña, aún más pesada ahora, imparablemente rápida, críticamente pesada, atropellando los desesperados intentos del Khan por bloquearla.
conectando con una fuerza desgarradora y haciendo que el primarca resbalara hasta las rodillas. Volvieron a llover más golpes, duros como el hierro, explotando con el devorador de almas del éter, aplastándolo cada vez más abajo, hasta que quedó de espaldas contra el rococemento, boca abajo, listo para la masacre. ¡No corras ahora! La cabeza del Khan se echó hacia atrás de golpe, y la sangre le corría por el cuello. Vislumbró brevemente el cielo, las nubes moteadas encarnadas, ocultando las flotas monstruosas, antes de que el perfil de Mortarion apareciera para bloquearlo. Y entonces el sueño se hizo realidad, tal como Yasugei se lo había descrito, el Señor de la Muerte alzándose en la oscuridad sobre un mundo de sombras, con los brazos en alto para el golpe mortal. No todo está predestinado, le había dicho entonces el Khan. ¡Se acaba!, dijo Mortarion, con el rostro en un rictus de ira. ¡Aquí! El Khan rió entre dientes, con dolor, bajo su casco destrozado y sin lentes. Veo, pero ahora me río, hermano, dijo con voz áspera, mientras la sangre espesa en su garganta hacía que sus palabras gorgotearan. Deberías empezar a preocuparte. Debería haber muerto, debería haber terminado hacía mucho tiempo, con Yagatai no siendo más que una mancha de piel desgarrada y fragmentos de armadura en el suelo, y sin embargo, increíblemente, seguía vivo, seguía luchando. Debería tener ambos brazos rotos, su caja torácica hecha pedazos, su espada mellada y embotada, y aún así regresaba, una y otra vez. Era casi doloroso verlo. El primarca de la Quinta, de rodillas de nuevo, tras ser aplastado a mitad de camino en el embarcadero abierto. Luchaba por levantarse. La sangre que emanaba de cada uno de los sellos de su armadura era tan profusa que uno se preguntaba cuánto más podría quedar dentro de él. Secciones enteras de su placa de marfil colgaban sueltas de correas que parecían tendones, aleteando mientras se tambaleaba. Y a pesar de todo, seguía hablando. Continuó con el torrente de pequeñas burlas y desaires, incluso cuando Mortarion le llovió golpes a su yelmo abollado, clavándolo en el rococemento roto. Las pullas seguían llegando, a veces ácidas, a veces brutales, a veces simplemente infantiles. ¡Quítate la maldita máscara! ¡Quiero ver tu expresión cuando te mate! Tu hedor es peor que en Ulanor. Y entonces ya era putrefacto. Y la que lo hirió profundamente, a pesar de su obviedad. Debería haberme enfrentado al maestro de la Legión. Debería haber luchado contra Typhus. Era infantil. Estaba por debajo de ambos. Para entonces, Mortarion había superado la ira y había progresado hacia una especie de hastío desdeñoso. Cosas mayores lo esperaban. Esta insignificante pelea no debería haber importado. No debería haber seguido ocurriendo. El poder aún latía por su sistema, como Prometeo puro. La disformidad aún animaba cada uno de sus gestos. Sus ejércitos aún resistían un vacilante ataque de los cicatrices blancas. Pero esto se estaba volviendo exasperante, un obstáculo en el camino que simplemente no podía superar. Así que volvió a la lucha, dos grandes zancadas, una toma de impulso y luego un brutal revés con Silence que le arrancó el yelmo de la cabeza y le lanzó en un arco en el aire. El Khan se estrelló de nuevo contra el suelo de espaldas, manteniendo de algún modo el agarre en su frágil espada, incluso cuando Mortarion se abalanzó sobre él, golpeando con el talón de su bastón el abdomen expuesto de su enemigo. Yagatai logró zafarse en el último instante, pero Mortarion le asestó una brutal patada en la cara, rompiéndole la nariz y el pómulo. Medio ciego y aturdido, Yagatai arremetió con su espada, impactando contra Silence y arrebatándosela de las manos de Mortarion, dejando el bastón que se alejara con un ruido metálico. Mortarion se abalanzó bruscamente, arremetiendo con furia con sus guantaletes, asestando puñetazos a la garganta del Khan, al pecho, a su rostro destrozado. Los puños cerrados volaron uno tras otro, apenas protegidos por los brazos agitados de Yagatai,
destrozando los restos de aquella hermosa ceramita lacada y salpicándolos a ambos, con los chorros de sangre caliente como la forja. El Khan no dejó de defenderse, pero ahora la lucha se estaba volviendo lamentable. Atrapó uno de los puños de Mortarion con fuerza, pero el otro se hundió profundamente en su estómago, reventando algo dentro de Yagatai. Intentaba levantarse, pero Mortarion lo derribó con desdén, fracturándole la columna vertebral. Para entonces ambos rugían, Mortarion de furia frustrada, el Khan de agonía pura. Habían quedado reducidos a esto, peleando por el puerto espacial abandonado, como pandilleros de un mundo colmena, arañando y desgarrando el cuerpo que tenían delante, intentando desgarrarlo con sus propios dedos. Vástagos del emperador, amos de la galaxia. Jadeando con fuerza, sintió que el corazón le iba a estallar. Mortarion finalmente cesó la descarga. El primer dolor de agotamiento le recorrió el brazo. Su visión se estremeció un poco. Al fin y al cabo, aún había algo de mortal en él. Algo capaz de conocer la fatiga. Se levantó con dolor. Yagatai aún respiraba. De alguna manera, entre el pantano de sangre que una vez fue su rostro orgulloso, el aire seguía siendo absorbido, burbujeando débilmente entre fragmentos de hueso flotante. Mortarion cojeó hasta su guadaña, tirándola de nuevo, preparándose para poner fin al grotesco espectáculo. «Pensé que bailarías», repitió, genuinamente desconcertado. «¿Simplemente lo tomaste? ¿Perdiste la cabeza?» Yagatai empezó a toser, derramando más chorros de sangre sobre el suelo destrozado. Su guantalete roto aún se aferraba a la empuñadura de su espada, pero el brazo debía estar roto en muchos sitios. Solo lentamente, mientras retrocedía con dificultad, Mortarion se dio cuenta de que el sonido era una risa amarga. «Yo absorbí», dijo Yagatai con voz áspera, «el dolor». Mortarion se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Yo sé», dijo Yagatai, arrastrando la voz. «Te rendiste, yo no». Y entonces sonrió, sus labios partidos, sus mejillas desolladas, su único ojo que veía, se retorcían de un placer genuino y recoroso. «Mi resistencia es superior». Así que eso era lo que todos creían. No que hubiera hecho lo que debía hacer, no que lo hubiera sacrificado todo para hacer a su legión invencible, sufriendo incluso la ignominia de usar a Galas como su contraste, condenándose incluso a la angustia permanente de la demonicidad para que nadie, ni siquiera su padre, pudiera deshacer el camino. Que había sido débil. El dique de su furia se rompió, sopesó a Silence con ambas manos, inclinando la punta hacia el risueño Yagatai, sin pensar ya en nada más que atravesar el pecho de su enemigo con la punta. Y así se perdió el agarre repentinamente más fuerte del Khan, el destello del acero blanco, el rápido empujón desde la cubierta y el empuje ascendente de la magistral espada. El White Tiger penetró profundamente bajo el único segmento de la placa de armadura de Mortarion que el Khan había logrado desalojar, mordiendo profundamente, enviando una llamarada de dolor directamente en el torso tenso. El golpe de Silence falló al zafarse de la hoja. Mortarion se tambaleó, sangrando por la profunda herida, y entonces, para su incredulidad, el Khan se puso de pie de nuevo, todavía sangrando, aún herido, pero ya venía hacia él. Mortarion, dudando repentinamente incluso de la evidencia de sus sentidos, se tambaleó de nuevo al contacto, haciendo exactamente lo mismo que había hecho antes. Cargar directamente, confiado en su fuerza colosal. Solo entonces se dio cuenta de lo agotado que estaba por lo sucedido.
Y entonces, el Khan empezó a bailar, no con la belleza que le habían arrebatado, sino con esa escurridiza sobrenatural, ese poder hipnótico de parecer estar en un lugar invitando al golpe, solo para estar a un palmo de distancia, justo lo suficientemente para pasar por debajo de la guardia y cortarte un pedazo. Aún podía hacerlo, aún le quedaba algo. Cuando hacemos esto con nuestras naves, gruñó el Khan, ya sin reír, ahora con seriedad mortal. Lo llamamos Sao, el cincel. Mortarion blandió su guadaña torpemente y falló. La hoja Dao lo golpeó de nuevo, abriendo un profundo desgarro en su brazo. El cambio fue hipnótico, el Khan seguía al borde de la muerte, a solo un buen impacto de la aniquilación, pero volvía a moverse, cada vez más rápido, mientras su fisiología de primarca cumplía con su función, mantenerlo con vida, mantener su espada en marcha, mantenerlo en la lucha. Mortarion gruñó. Volvió a usar su guadaña con más fuerza. Sintió sus músculos fatigados gritar mientras su mente se tambaleaba al darse cuenta. Debería haberlo comprendido. Nunca debería haberse dejado provocar. Sus espadas chocaron de nuevo, rugiendo en una explosión de detonaciones disformes mezcladas, y ambos se tambalearon por el golpe, apenas capaces de mantenerse en pie. Estaba herido, eso lo había lastimado, y el Khan regresó más rápido. Sus tobillos destrozados lo impulsaron por el suelo erupcionado más rápido de lo que Mortarion pudo reaccionar. Cuando el Dao chocó de nuevo contra la guadaña, la sangre salpicó abundantemente, pero ya no era solo la sangre de Yagatai. Mortarion giró sobre sus talones y aplastó al Khan. Eso hizo que el primarca se desplomara, pero se recuperó de inmediato, tambaleándose por sus catastróficas heridas como si estuviera borracho, con el rostro devastado, marcado por el dolor, pero aún luchando contra el estrago del daño. Era como si un espíritu maligno lo animara ahora, impulsando su cuerpo destrozado hacia adelante, hasta que alcanzó la absolución que necesitaba. La espada giró más rápido, difuminando la visión doble de Mortarion, volviéndose difícil de detener. Ambos intercambiaron golpes devastadores, arrancando aún más fragmentos de su invaluable armadura de batalla. Rompiendo cables, cortando cadenas, sus capas quedaron hechas jirones, su ser desgarrado, expuesto en lienzos manchados de sangre, de músculos despojado. Sus pretensiones devueltas a la verdad primigenia, que eran armas salvajes, las espadas numeradas de un dios reticente. Mortarion seguía siendo el más grande de ellos, seguía siendo el más fuerte, el más dotado de dones sobrenaturales, pero ahora solo sentía dudas, sacudido por la furia implacable de alguien que nunca había sido más que voluble, egocéntrico y poco fiable. Todo lo que Mortarion podía ver en ese momento era alguien que deseaba matarlo, alguien que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa, lucharía contra sí mismo, más allá de los límites físicos, destruiría su cuerpo, su propio corazón, su propia alma, solo por la satisfacción de los juramentos que había hecho en el vacío. ¡Si sabes lo que hice!, gritó Mortarion, luchando a través de la fría niebla de la indecisión. ¡Entonces sabes la verdad, hermano! ¡Yo no puedo morir! Fue como si le hubieran dado una señal. La cabeza ensangrentada del Khan se alzó, con los restos de su larga cabellera colgando en mechones ensangrentados. «Ah, ya lo sé», murmuró con el desprecio más absoluto que jamás había mostrado. «¡Pero puedo!». Entonces saltó. Sus piernas rotas aún lo impulsaban. Su brazo fracturado aún sostenía su espada. Sus pulmones ensangrentados y su corazón perforado aún le daban la fuerza justa. Y se abalanzó sobre él. Si hubiera estado en su mejor momento, el ataque habría sido difícil de contrarrestar. Pero ya era poco más que un cadáver que se mantenía en pie por la fuerza de su voluntad. Así que Silence se interpuso, alcanzando al Khan por debajo de su hombro, desprovisto de armadura, y empalándolo profundamente.
Pero eso no lo detuvo. La parada había sido vista, planeada, así que siguió avanzando, arrastrándose a lo largo de la hoja hasta que la guadaña sobresalió de su espalda destrozada y el White Tiger quedó pegado al cuello de Mortarion. Por un instante sus rostros se encontraron uno frente al otro, ambos cadavéricos ahora, desangrados, desprovistos de vida, existiendo solo como máscaras de pura venganza. Toda su majestuosidad fue despojada, raspada por el hormigón de roca, dejando solo el deseo, la violencia, la brutal mecánica del despecho. Solo tardó una fracción de segundo. Mortarion abrió mucho los ojos al darse cuenta de que no podría apartar a su hermano a tiempo. El Khan entrecerró los suyos. Y esto marca la diferencia, espetó Yagatai. Lanzó su dao, cercenando limpiamente el cuello de Mortarion en una explosión de bilis negra, antes de desplomarse en una explosión disforme que convirtió la plataforma de aterrizaje brevemente en el objeto más brillante del planeta, después del alma atormentada del emperador. Y terminamos, y así fue como el primarca de las cicatrices blancas, Yagatai Khan, derrotó al primarca demonio Mortarion. Esta pelea es maravillosa, es buenísima, porque si ustedes ven, es una repetición de su anterior pelea, pero invertida. Mortarion, ahora, gracias al poder que le dio el abuelo Nurgle, es mucho más fuerte y mucho más rápido que Yagatai. Y Yagatai lo sabe. Sabe que en velocidad y fuerza, en este momento, no le puede ganar a Mortarion. El poder de la disformidad corre por sus venas de una manera tremenda. Solamente es humano en apariencia, en su contorno, es un ser de un poder enorme. Y Yagatai sabe que no le puede ganar si pelea como pelearon la vez anterior. Y eso lo dice al principio del combate. La anterior pelea no sirve de referencia para esta. Y entonces Yagatai adopta el estilo de combate de Mortarion. El estilo de resistir al enemigo hasta que se canse. Y así pelea Yagatai, resistiendo desesperadamente ante un enemigo mucho más rápido y mucho más fuerte, aguantando los golpes como pueda. Es una pelea desesperada la de Yagatai. Pero Mortarion se cansa primero. Este estilo de pelea no es el estilo de Mortarion. Mortarion se dejó cegar por la ira, y él lo dice. Él cometió el error de ir con furia ciega a pelear contra Yagatai por las pullas que le estaba metiendo el primarca de las cicatrices blancas. Hermoso, hermoso. Yagatai lo derrota psicológicamente. Espectacular. Y ahí, con un Mortarion agotado, con un Mortarion que ya está cansado, sus músculos no reaccionan tan rápido como antes, es que Yagatai empieza a usar de nuevo su viejo estilo de combate. Es rápido, es veloz. Mortarion no puede asestarle golpes definitivos y Yagatai lo empieza a atacar y lo empieza a herir. Pero aún así Yagatai sabe que Mortarion es el más fuerte de entre los dos. Que si empiezan a pelear en una pelea de desgaste, va a ser Yagatai el que muera en esta ocasión. Así que decide ir con todo, lanzar un ataque típico de él. Pero sabe que en su estado actual no va a poder golpear a Mortarion sin recibir el ataque del primarca demonio. Y no importa, él acepta el golpe de Mortarion, él acepta ser empalado para cortarle la cabeza a Mortarion. Espectacular. Yagatai derrotó a Mortarion en su propio territorio, utilizando su propio estilo de combate y siendo mucho más inteligente que él. Espectacular. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Y otra vez, muchas gracias a todos los miembros del canal. Adiós.